El día de hoy vamos a hablar otro tema de física referente a lo que es cinemática. Vamos a analizar qué se entiende por movimiento y qué entendemos por velocidad. Entonces vamos a definir y a conocer cuando un cuerpo se encuentra en movimiento y cuando ese cuerpo tiene una velocidad determinada. Cinemática. La cinemática es una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo provocan. Es decir, estudia el movimiento de los diferentes cuerpos en función del tiempo. Por ejemplo, el movimiento de un automóvil, la caída de un cuerpo, el lanzamiento de un proyectil. Se encarga de estudiar la cinemática, estudiando únicamente el movimiento de los cuerpos, pero sin explicar por qué se mueven dichos cuerpos. Para poder realizar el estudio de la cinemática, lo primero que debemos conocer es un sistema de referencia. Un sistema de referencia no es más que un sistema coordenado de tal manera que la posición de un cuerpo en un punto P queda determinado mediante las coordenadas cartesianas. Es decir, podemos mencionar con el plano cartesiano. Si yo tengo un plano cartesiano, podemos hablar de un sistema de referencia y un cuerpo tendrá una posición P de acuerdo a dicho sistema de referencia o de acuerdo al plano cartesiano. Debemos también tener en cuenta que son los cuerpos puntuales. Un cuerpo puntual o partícula material para física es un objeto que consideramos sin tamaño, pero puede tener movimiento. Es decir, cuando hablamos de partículas o cuerpos puntuales para el estudio de la cinemática, estamos hablando de un cuerpo que carece de dimensiones, pero sí posee movimiento. Posición. La posición de un cuerpo es la ubicación de un objeto o una partícula en el espacio. Está relacionado con un sistema de referencia. Es una de las variables básicas del movimiento junto con el tiempo. La posición en el sistema internacional se va a medir en metros. Entonces, la posición de un cuerpo es el espacio que ocupa en un determinado sistema de referencia. Vamos a observar el siguiente gráfico. Tenemos el carácter relativo del movimiento. Vamos a leer lo siguiente. Me dice: Rosa y Pedro van sentados en los asientos de un tren. Fuera del tren está Antonio. Él está sentado en una banca cerca de las líneas por donde pasa el tren. Al tiempo después se juntan los tres y se producen los siguientes comentarios. Como podemos observar en el gráfico, tenemos ahí a Rosa y Pedro que están en el tren, están viajando en el tren, mientras que en una banca de un parquecito se encuentra Antonio sentado. Dice que después de un tiempo se reúnen los tres y se producen los siguientes comentarios, ¿sí? Antonio dice: hoy los observé a ambos moviéndose a la velocidad que llevaba el tren. En cambio, Rosa manifiesta: no es cierto, Pedro no se movió en momento alguno. Pedro en cambio dice: yo tampoco noté que Rosa se moviera. En cambio, sí vi moverse a Antonio. Como nos podemos dar cuenta aquí, los tres tienen una percepción diferente al mismo movimiento. La pregunta es: ¿quién de los tres tiene razón? Pues si vamos analizando cada uno de los aspectos nos podemos dar. Antonio dice: hoy los observé a ambos moviéndose a la velocidad que llevaba el tren. Pues es lógico que cuando él estaba sentado en la banca del parque, observó que Rosa y Antonio se movían conjuntamente con el tren y por lo tanto llevaban la misma velocidad. Analicemos lo que dice Rosa. Rosa en cambio dice que Pedro no se movió en momento alguno. Pues si analizamos, Rosa y Pedro eran los que se desplazaban dentro del tren. Por lo tanto, Rosa, al estar junto a Pedro, es obvio que nunca vio que Pedro se moviera. En cambio, Pedro manifiesta lo siguiente. Analicemos.
Yo tampoco noté que Rosa se moviera, dice. Es obvio, iba junto a Rosa, entonces él tampoco observó que Rosa se movía. En cambio, dice, sí vi moverse a Antonio. Pues claro, como ellos estaban dentro del tren y Antonio se encontraba fuera del tren, pues es obvio que vieron que Antonio se movía. Por lo tanto, los tres tienen la razón, ya que los tres están viendo desde un sistema de referencia diferente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el movimiento va a depender del sistema de referencia desde donde se realice el análisis de si el cuerpo se está moviendo o si el cuerpo está en reposo. Por lo tanto, cuando hablamos de movimiento, decimos que es un fenómeno relativo que determina el cambio de posición de un objeto en el transcurso del tiempo con respecto a un sistema de referencia. Entonces, ¿cuándo tenemos un cuerpo en movimiento? Cuando este cuerpo cambia de posición de un lugar a otro en un tiempo determinado y con respecto a un sistema de referencia. Como podemos observar en el gráfico, miren, tengo un sistema de referencia que es un plano cartesiano. Entonces, en este plano cartesiano tenemos lo siguiente, miren. Tenemos un cuerpo que está cambiando de posición. Mientras cambia de posición, transcurre un tiempo determinado y lo está cambiando de acuerdo a un sistema de referencia, ¿sí? Entonces observemos, ahí se produce movimiento. En cambio, se dice que un cuerpo está en reposo, ¿sí?, cuando no existe cambio de posición de un objeto en el transcurso del tiempo con respecto a un sistema de referencia, ¿sí? Si observamos asimismo el gráfico que tenemos aquí, si observamos la esfera, aquí no se produce. Vamos a analizar lo siguiente, ¿sí? Vamos a ayudarle al coyote a atrapar al correcaminos. Entonces vamos a generar un camino de tal manera que el coyote logre alcanzar al correcaminos. Entonces, sí, observamos, lo estamos señalando el camino mediante ese círculo, ¿sí? Miren, ¿sí? Y podemos observar que el camino que recorrió ese círculo es el que se muestra en la pantalla. Entonces, ese fue el camino. A ese camino, que en este caso formó el círculo desde el coyote hasta el correcaminos, se conoce con el nombre de trayectoria, ¿sí? Por lo tanto, la trayectoria son todos los puntos sucesivos por donde pasa un cuerpo que se encuentra en movimiento. Si medimos esa trayectoria, se le conoce con el nombre de distancia recorrida, ¿sí? Entonces, la distancia recorrida, que es la longitud de esta trayectoria, se lo va a medir en el sistema internacional en metros. Ahora veamos, ¿qué pasa si yo uno la partida desde donde el coyote hasta el correcaminos? Lo uno mediante una flecha. Va a ocurrir lo siguiente, miren. Al unir la posición inicial con la posición final mediante un segmento dirigido, este segmento dirigido toma el nombre de desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento es un segmento dirigido que une la posición inicial con la posición final de un cuerpo en movimiento. Y de esta manera tenemos definido lo que es la trayectoria, todos los lugares por donde pasa el cuerpo. La medida de su longitud se llama distancia recorrida, mientras que al unir la posición inicial con la posición lineal mediante un segmento dirigido, se lo conoce con el nombre de desplazamiento. Entonces, trayectoria es la línea que un móvil describe durante todo su movimiento. La distancia recorrida por el objeto es la medida de la trayectoria y se mide en metros. El desplazamiento, en cambio, como mencionamos, es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes desde su trayectoria, ¿sí?, desde una posición inicial hasta una posición final, y además de su medida requiere indicar su dirección.
En el gráfico la dirección se indica mediante la flechita. El vector que representa el desplazamiento tiene su origen en la posición inicial, su otro extremo en la posición final. Su módulo es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la posición final, y la dirección por la flecha. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro gráfico, miren, tengo el inicio, tengo el final, tengo esta trayectoria representada por la línea recta. Esa trayectoria, su longitud se llama distancia recorrida, y también tenemos el desplazamiento. Miren, el desplazamiento es el segmento dirigido, en este caso mediante la flecha roja, se conoce como el nombre de desplazamiento. Vamos a ver ahora de qué se trata la rapidez y la velocidad de una partícula. La rapidez. La rapidez indica qué tan lejos puede moverse una partícula en un determinado tiempo. Como ejemplo, en los velocímetros de los automóviles nos indica, por ejemplo, 90 km por hora. ¿Sí? En este caso nos indica únicamente el valor y su unidad respectiva. Es una magnitud escalar. Entonces la rapidez nos indica qué tan rápido puede moverse una partícula en un determinado tiempo. Mientras que la velocidad es un vector que se usa para representar tanto la medida, es decir, su valor numérico y su unidad, pero aquí a la velocidad le añadimos la dirección. Ahí está la diferencia entre rapidez y velocidad, en que la velocidad, además de tener un valor numérico y una unidad, también debe tener una dirección. La rapidez, por lo tanto, es la distancia recorrida en la unidad de tiempo y se obtiene al dividir la distancia recorrida por un objeto y el tiempo utilizado en dicho movimiento. ¿Sí? Mientras que la velocidad nos dice qué tan rápido se movió el cuerpo y hacia dónde lo hizo. Hacia dónde lo hizo diferencia la velocidad con la rapidez. La velocidad media se obtiene al dividir el desplazamiento y el tiempo transcurrido en dicho movimiento. La fórmula tenemos aquí, velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo. Y la unidad de la velocidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Ya que el desplazamiento se mide en metro, el tiempo se mide en segundos, por lo tanto la velocidad se mide en metros por segundo. Vamos ahora sí a analizar el siguiente ejemplo y luego vamos a completar la tabla. El ejemplo nos dice, entre tres amigos presencian una carrera automovilística. Cada uno se ubica al borde de la vía separados 40 metros como se indica la imagen. Cada uno cronometra el tiempo que emplea el vehículo en recorrer la distancia desde el punto de salida y su posición como se indica en la siguiente tabla. Si analizamos el gráfico, miren, cada uno de los tres amigos se encuentra entre sí separados 40 metros. Miren, desde el inicio, 40 metros hasta el primero, luego 40 metros hasta el segundo y luego 40 metros hasta el tercero. Es decir, si observamos aquí en la tablita la posición, el primero se encuentra a 40 metros, el segundo se encuentra a 80 metros y el tercero se encuentra a 120 metros de distancia desde el punto de partida. Los tiempos están indicados aquí en la tabla, miren. Cuando el auto pasa por el primer amigo, han recorrido 5 segundos. Cuando pasa por el segundo amigo, él cronometra 9,9 segundos. Y cuando pasa por el tercer amigo, el cronómetro marca 13,9 segundos. Entonces vamos a completar la tablita. Pues miren, para el trayecto 1, ¿sí? La distancia que recorrió en el trayecto 1 es 40 metros, como se observa en la figura. Miren, trayecto 1, 40 metros. El tiempo empleado, miren, al inicio obviamente estaba 0, de que pasó por el trayecto 1 sería 5, 5 menos 0 igual a 5 segundos. Y calculamos la rapidez que me dice velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces en el trayecto 1 recorrió 40 metros y el tiempo que utilizó es 5 segundos, por lo tanto 40 dividido para 5 es igual a 8 metros por segundo. Vamos al trayecto 2, si observamos en el trayecto 2, ¿qué distancia recorrió?
40 metros. Aquí tenemos 40 metros. Y en el trayecto 3, miren, también recorrió los mismos 40 metros, ya que cada uno estaba separado a 40 metros de distancia uno del otro. Pero ahora sí vamos a calcular el tiempo empleado. Miren, en el segundo, el cronómetro marcó 9,9. Pero como solo necesitamos el tiempo del trayecto 2, lo que hacemos es, los 9,9 le restamos los 5 que leyó el primer amigo. Entonces 9,9 menos 5 es igual a 4,9. Lo mismo hacemos para el trayecto 3, solo necesito el tiempo del trayecto 3. Entonces lo mismo, restamos los 13,9 que marcó el tercer amigo, menos los 9,9 que marcó el segundo amigo. Por lo tanto, en el trayecto 3, 13,9 menos 9,9 igual a 4 segundos. Se demoró para el trayecto 3 4 segundos. Entonces, si observamos, miren, en el primer trayecto se demoró 5 segundos, en el segundo trayecto 4,9 segundos y en el tercer trayecto 4 segundos. Ahora sí calculamos la rapidez. Entonces, miren, rapidez me dice distancia sobre tiempo, entonces distancia 40 sobre tiempo 4,9 y eso me da a 8,16. Y en el trayecto 3 lo mismo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, distancia es 40, tiempo es 4, 40 dividido para 4 me da a 10 metros por segundo. Y con eso tenemos completado la tablita. Ya que al inicio, miren, todo es 0, 0, no recorrió nada, 0, tampoco transcurrió ningún tiempo. Entonces, primer casillero no le completamos porque todo equivale a 0, ya que al inicio está el cuerpo en reposo. Y con eso tenemos completado y analizado el gráfico que se indicaba en la figura.